Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera. Vamos a continuar con nuestra revisión de la teoría de la ley, utilizando como base el curso de Derecho Civil, que es el libro escrito por Arturo Alessandro Rodríguez y Manuel Somarriba Undurraga, y que fue redactado y puesto al día en su oportunidad por Antonio Bodanovich. Este es el tomo 1, el volumen 1 de la parte general de la editorial Nacimiento, es decir, es una edición bastante antigua, pero nos aclara, con la claridad de redacción que tenían estos autores, algunos temas, como el que vamos a tratar hoy día, que es la definición de la ley del Código Civil chileno. Bueno, el artículo primero de nuestro Código Civil define la ley como una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Se ha criticado esta definición, así lo dicen los autores. La definición anterior ha sido criticada en el fondo y en la forma. En el fondo, porque no da una idea clara del objeto de la ley, ni de lo que es en sí misma. Dentro de nuestro mecanismo constitucional hay actos que constituyen una declaración de la voluntad soberana y que no son leyes en el sentido científico de la palabra que hemos visto anteriormente al analizar la feliz definición de Planiol. Recuerden que Planiol y su código son parte del sustento del marco teórico de la redacción de nuestro Código Civil chileno. Así, por ejemplo, la enajenación de los bienes del Estado, de las municipalidades o su arrendamiento con sanción por más de 20 años solo puede hacerse, dice la Constitución, en virtud de una ley. Y lo mismo afirma en cuanto al establecimiento o modificación de la división política o administrativa del país. Pero los actos anteriores son leyes en la forma y no en el fondo. En verdad, no pasan de ser actos legislativos dictados en forma de ley. La definición en comento también ha sido criticada en la forma, porque tal como está redactada, parece decir que manda, prohíbe o permite por estar manifestada en la forma prescrita por la Constitución, no por ser la declaración de la voluntad soberana, como si pudiera haber alguna declaración de la voluntad soberana que no importara un mandato. Es importante recordar también que la ley tiene requisitos externos e internos. De la definición del código se desprende que los requisitos de la ley son externos e internos, y los primeros, los externos, son aquellos que permiten a los ciudadanos cerciorarse si la norma que se les presenta en realidad es ley o no. Y son dos los requisitos. Primero, la declaración de la voluntad soberana, y segundo, la manifestación de ella en la forma prescrita por la Constitución. Los requisitos internos miran al contenido de la norma, si el precepto es imperativo, prohibitivo o permisivo. Examinaremos entonces cada uno de esos requisitos conforme lo señala, como les recuerdo yo, el texto que estamos usando, que es el curso de Derecho Civil de Arturo Alessandro Rodríguez, Manuel Somarriba Undurraga, y que fue redactado y puesto al día por Antonio Bodanovich. ¿Qué es la declaración de la voluntad soberana? La soberanía, como es sabido, reside esencialmente en la nación, la cual delega su ejercicio en lo que al legislador se refiere en el poder legislativo integrado entre nosotros por el Congreso Nacional y el Presidente de la República, quienes pueden tener iniciativa legal. No son leyes por falta de este primer requisito los simples decretos del Presidente de la República, aunque sean de efectos generales y permanentes. Veamos también la manifestación en la forma prescrita por la Constitución. Nuestra Constitución señala los requisitos necesarios para que esta forma se reputa y pueda existir. Nos indica que aprobado un proyecto por ambas cámaras será remitido al Presidente de la República, quien si también lo aprueba dispondrá su promulgación como ley. Es de tal modo necesario que concurra la forma específica prevenida por la Constitución, que no sería ley, por ejemplo, la declaración de voluntad de todos y cada uno de los miembros del Congreso Nacional y del Presidente de la República manifestada por medio de escritura pública, y con cuantos otros requisitos y formalidades puedan ser, porque eso no sería una ley. El requisito que analizamos reconoce que por encima de la ley está la Constitución, y el Poder Legislativo a ella debe subordinarse al dictar las leyes. Recordemos también que la ley manda, prohíbe o permite. Este último requisito mira al fondo de la ley. Se refiere a la especie de norma que contiene. Toda ley, por el hecho de ser tal, implica un mandato, como que es la declaración de una voluntad soberana a la cual debemos obediencia, y no se concibe voluntad sin acción y voluntad soberana sin mandato. Pero las leyes contienen mandatos de diversa especie, algunos imperativos, otros prohibitivos o permisivos. Y de ahí que haya leyes imperativas, prohibitivas y permisivas. Las primeras, las imperativas, son las leyes que mandan a hacer algo,
como las que ordenan a los ciudadanos el pago de los impuestos o prestar el servicio militar. Las leyes prohibitivas son las que mandan no hacer algo, las que prohíben o impiden hacer alguna cosa, como las leyes penales, porque te impiden realizar un hecho, porque vas a ser sancionado, porque son considerados delitos. Las leyes permisivas son las que permiten realizar algún acto o reconocen a un sujeto determinada facultad. La ley permisiva entraña un mandato a todas las personas en el sentido de que respeten el derecho que ella reconoce al titular. Algunos han criticado al legislador por no haber incluido en la definición un cuarto término, castiga, como lo hicieron los jurisconsultos romanos. Pero la objeción carece de valor, según estos autores, porque propiamente las leyes que tienen por sanción una pena no forman una clase particular y diversa de las tres mencionadas. Las leyes penales son o imperativas, cuando ordenan la imposición de una pena, o prohibitivas, cuando señalan los actos que no permiten ejecutar o aquellos cuya no ejecución sancionas, es decir, cuando prescriben delitos de acción o omisión. ¿Qué pasa con la numeración de las leyes? Teniendo presente la conveniencia de numerar las leyes para que puedan ser citadas con toda precisión, especialmente cuando se promulgan varias en un mismo día, el 8 de febrero de 1893 se dictó un decreto supremo en que se ordenó numerarlas, según el orden en que fuera despachado al Consejo de Estado en su momento. La numeración comenzó a hacerse con leyes anteriores a esta fecha. La ley número 1 es del 11 de enero de 1893 y trata de la prórroga por 10 años de la prohibición de adquisición de terrenos indígenas. Todas las leyes anteriores a esta carecen de número. Bueno, veamos algunas características de las leyes de derecho privado. La clasificación de las leyes según sus caracteres. Atendido a sus caracteres, las leyes de derecho privado se clasifican en tres grupos. El primero, que es el más numeroso, está formado por las leyes puramente declarativas o supletivas de la voluntad de las partes. El segundo se halla integrado por leyes imperativas o prohibitivas. Y el tercer y último grupo lo componen las llamadas leyes dispositivas. Pero sobre este tema, las características o caracteres de las leyes del derecho privado, será nuestro próximo podcast. Soy Edgardo Lovera, espero que te haya servido y recuerda siempre revisar tu código. Que tengas un buen día, una buena tarde o una buena noche.